París, año 1925. La ciudad más elegante del mundo intentaba recuperarse de las heridas de la Primera Guerra Mundial. Las luces volvían a encenderse. Los cafés se llenaban otra vez. Y la Torre Eiffel seguía en pie, dominando el cielo francés como símbolo de orgullo nacional. Pero lo que casi nadie sabía era que mantenerla en pie costaba una fortuna. El hierro se oxidaba. La estructura necesitaba reparaciones constantes. Y el gobierno francés estaba al borde de la quiebra. Fue entonces cuando un hombre vio lo que nadie más vio. No vio un monumento. No vio historia. No vio turismo. Vio una oportunidad. Su nombre era Victor Lustig. Un estafador elegante. Un maestro de la manipulación. Un hombre capaz de vender cualquier cosa a cualquiera. Y en 1925 decidió intentar algo imposible. No robar la Torre Eiffel. No destruirla. Sino venderla. Lo que ocurrió después fue tan absurdo que durante años el gobierno francés intentó ocultarlo al mundo. Porque Victor Lustig no solo logró vender la Torre Eiffel una vez. La vendió 2 veces. Para entender cómo un hombre logró vender la Torre Eiffel, primero hay que entender el momento exacto de la historia en el que ocurrió. Porque las estafas más grandes del mundo no nacen del azar, nacen de las crisis. París, 1925. A simple vista, la ciudad parecía haber recuperado su brillo. Los cafés estaban llenos. La música sonaba en los salones. La élite europea volvía a pasear por los Campos Elíseos como si la guerra hubiese sido solo un mal recuerdo. Pero bajo esa apariencia elegante, Francia estaba exhausta. La Primera Guerra Mundial había dejado al país financieramente herido. La reconstrucción de ciudades enteras consumía millones. La deuda nacional crecía. Y el gobierno buscaba desesperadamente dónde recortar gastos. Fue entonces cuando un problema incómodo volvió a aparecer sobre la mesa. La Torre Eiffel. El monumento más famoso de Francia, también era uno de los más costosos de mantener. Construida en 1889 como una estructura temporal para la Exposición Universal, muchos ingenieros habían advertido que su mantenimiento sería eterno y caro. El hierro necesitaba ser repintado constantemente para evitar la corrosión. Las vigas requerían refuerzos. Los ascensores demandaban reparaciones continuas. Mantener la torre en pie costaba una fortuna anual. Y lo más delicado de todo. Legalmente, la torre no estaba pensada para existir para siempre. Su concesión original tenía fecha de expiración. En círculos políticos comenzó a discutirse algo impensable. ¿Y si desmontaban la Torre Eiffel? Los periódicos de la época publicaron artículos cuestionando su utilidad. Algunos la llamaban un monstruo de hierro inútil. Otros proponían vender el metal como chatarra industrial para financiar la reconstrucción del país. La idea era polémica, pero real. Y aunque el gobierno nunca anunció públicamente un plan oficial de demolición, los rumores existían. Y en el mundo de los estafadores profesionales, los rumores valen oro. Porque donde hay confusión, hay oportunidad. Mientras ministros debatían en oficinas cerradas. Mientras periodistas especulaban en columnas discretas. Mientras empresarios buscaban contratos de reconstrucción. Un hombre observaba todo en silencio. Leía cada periódico. Analizaba cada declaración. Estudiaba cada debilidad del sistema. No era político. No era ingeniero. No era empresario. Era algo mucho más peligroso. Un hombre que entendía que el poder no está en el dinero, sino en la percepción. Su nombre: Victor Lustig. Y en su mente, la Torre Eiffel ya no era un monumento. Era mercancía.
Antes de vender la Torre Eiffel, Victor Lustig ya había vendido ilusiones por toda Europa. No era un ladrón común. No usaba armas. No forzaba cajas fuertes. No huía corriendo de la policía. Su herramienta era mucho más silenciosa. La confianza. Nacido en lo que hoy es República Checa, Lustig creció observando a la aristocracia europea. Aprendió sus modales, su forma de hablar, su manera de vestir. Entendió que, en ciertos círculos, la apariencia abría más puertas que cualquier llave. Dominaba varios idiomas. Vestía trajes impecables. Mantenía una postura perfecta. Y hablaba con la seguridad de un diplomático. Cuando entraba a una habitación, nadie dudaba de su autoridad. Durante años perfeccionó pequeñas estafas. Vendía máquinas falsas para imprimir dinero. Ofrecía inversiones inexistentes. Prometía negocios secretos a millonarios ingenuos. Y siempre desaparecía antes de que descubrieran el engaño. Pero Lustig no se veía a sí mismo como un criminal. Se veía como un artista. Un hombre que entendía una verdad incómoda sobre la sociedad. La gente rica no teme perder dinero. Teme perder oportunidades exclusivas. Ese principio psicológico sería la base de su obra maestra. En 1925, mientras se alojaba en París, Lustig pasaba horas leyendo periódicos en cafeterías elegantes. No buscaba noticias políticas. Buscaba grietas. Fue así como encontró varios artículos que mencionaban el enorme coste de mantener la Torre Eiffel y los debates internos sobre su futuro. Para la mayoría de los lectores, era una nota curiosa. Para Lustig, era dinamita. Porque entendió algo que nadie más había conectado. Si el mantenimiento era tan caro. Y el gobierno estaba endeudado. Y existían rumores de desmontaje. Entonces la idea de vender la torre como chatarra no sonaba imposible. Sonaba confidencial. Y lo confidencial genera urgencia. En su mente, el plan empezó a tomar forma con una claridad escalofriante. No robaría la torre. No la destruiría. Haría que alguien la comprara voluntariamente. Pero no a cualquier persona. Debía ser alguien con dinero, ambición y necesidad de estatus. Un empresario que viera la compra no como un negocio, sino como una oportunidad secreta del gobierno francés. Durante días diseñó cada detalle. Documentos oficiales falsos. Sellos gubernamentales. Papelería auténtica. Identidades falsas. Incluso eligió el escenario perfecto. Un hotel de lujo donde los empresarios serían convocados discretamente, como si asistieran a una negociación de Estado. Todo debía parecer reservado. Urgente. Clasificado. Porque Lustig sabía que el mayor motor de la codicia no es el dinero. Es el privilegio. Y cuando el plan estuvo completo en su mente, Victor Lustig dio el primer paso hacia la estafa más audaz del siglo. Envió 5 cartas. Todas firmadas por un supuesto alto funcionario del gobierno francés. Invitaban a un grupo selecto de empresarios metalúrgicos a una reunión confidencial del Ministerio de Correos y Telégrafos. El motivo: discutir la venta privada de la Torre Eiffel para su desmantelamiento. Nadie sospechó. Porque el fraude perfecto no parece ilegal. Parece oficia. Para que una mentira sea creíble, debe estar rodeada de verdad. Victor Lustig lo sabía. Por eso no envió sus invitaciones a cualquiera. Eligió con precisión quirúrgica a 5 de los empresarios más importantes del sector metalúrgico francés. Hombres acostumbrados a contratos estatales. A licitaciones confidenciales. A negociaciones millonarias con el gobierno. Hombres que no se sorprenderían si el Estado los contactaba en secreto.
Cada carta estaba redactada con lenguaje burocrático impecable. Formal. Frío. Oficial. Llevaban membretes auténticos del Ministerio de Correos y Telégrafos, la institución que en ese momento tenía jurisdicción administrativa sobre la Torre Eiffel. Los sellos eran perfectos. Las firmas, convincentes. El papel, de calidad gubernamental. Nada parecía improvisado. La carta explicaba que, debido a los enormes costes de mantenimiento, el gobierno francés estaba evaluando discretamente el desmantelamiento de la Torre Eiffel y la venta de su metal como chatarra industrial. Pero había una condición. El asunto debía mantenerse en secreto absoluto. La opinión pública, decía la carta, reaccionaría con indignación si la noticia se filtraba antes de tiempo. Por eso, los empresarios seleccionados habían sido invitados a una reunión privada para discutir la compra. El lugar elegido no fue casual. El Hotel de Crillon. Uno de los hoteles más lujosos de París. Un escenario donde ministros, diplomáticos y aristócratas solían cerrar acuerdos de Estado lejos de la mirada pública. Cuando los empresarios recibieron las cartas, ninguno dudó de su autenticidad. Al contrario, se sintieron privilegiados. Ser convocados a una negociación secreta del gobierno no solo representaba una oportunidad económica. Representaba estatus, acceso, poder. Durante los días previos a la reunión, cada uno hizo sus propios cálculos. ¿Cuánto metal contenía la torre? ¿Cuál sería el coste de desmontaje? ¿Cuánto podrían ganar revendiendo el hierro? Las cifras eran astronómicas. Pero entre todos ellos, hubo uno que reaccionó de forma distinta. No solo vio un negocio. Vio la oportunidad de su vida. Un empresario llamado André Poisson. Menos experimentado que los demás. Ansioso por escalar socialmente. Deseoso de ser aceptado por la élite industrial parisina. Para hombres como él, aquel tipo de invitación no era solo un contrato. Era validación. Y Victor Lustig, experto lector de almas humanas, ya lo había identificado como su objetivo principal. El escenario estaba listo. Las víctimas, convocadas. Los documentos, preparados. Y en un salón privado del Hotel de Crillon. Estaba a punto de comenzar la reunión más absurda y más brillante de la historia del fraude. Porque en cuestión de horas, 5 empresarios escucharían, con absoluta seriedad, la propuesta de comprar la Torre Eiffel. El salón privado del Hotel de Crillon estaba preparado como si fuese escenario de una cumbre diplomática. Cortinas gruesas. Mesas de madera pulida. Copas de cristal perfectamente alineadas. Y un silencio cargado de importancia. Los 5 empresarios llegaron de manera discreta, en horarios ligeramente distintos, tal como indicaban las cartas. Ninguno debía llamar la atención. Porque, según el mensaje oficial, estaban participando en una negociación de Estado altamente confidencial. Minutos después, la puerta se abrió. Y Victor Lustig entró en la sala. Vestía un traje impecable. Portaba un maletín de cuero oscuro. Su postura era recta. Su expresión, serena, casi burocrática. Se presentó como el subdirector general del Ministerio de Correos y Telégrafos. Nadie cuestionó el título. Porque Lustig no interpretaba el papel. Lo encarnaba. Su voz era firme, educada, administrativa. Su lenguaje, técnico. Su actitud, ligeramente distante, como la de un funcionario acostumbrado al poder. Comenzó agradeciendo la discreción de los presentes. Luego explicó el motivo de la reunión. El gobierno francés, dijo, enfrentaba costes insostenibles para mantener la Torre Eiffel. El hierro se deterioraba. Las reparaciones eran constantes.
Y la estructura ya no cumplía la función estratégica que había tenido años atrás como antena de comunicaciones. Mantenerla era un lujo que Francia, en plena reconstrucción, no podía permitirse. Por eso, se había tomado una decisión preliminar: desmontarla. El silencio en la sala fue absoluto. Lustig dejó que el peso de la noticia flotara unos segundos, antes de continuar. El desmantelamiento, explicó, debía realizarse en secreto para evitar indignación pública. La torre era un símbolo nacional. Anunciar su demolición generaría protestas. Por eso, el gobierno había decidido vender su metal de forma privada a un contratista selecto que se encargaría del desmontaje. Ese contratista debía salir de esa misma sala. Los empresarios intercambiaron miradas. Nadie dudaba ya de la autenticidad del proceso. Todo encajaba. La confidencialidad. El hotel. Los documentos. El lenguaje oficial. Pero Lustig fue más lejos. Para reforzar la legitimidad del acuerdo, organizó algo inesperado. Una visita privada a la Torre Eiffel. Un recorrido exclusivo para que los empresarios evaluaran el activo que estaban a punto de comprar. Horas después, el grupo ascendía por la estructura de hierro más famosa del mundo, acompañados por el hombre que creían representante del gobierno francés. Mientras caminaban entre vigas metálicas. Mientras observaban la magnitud del monumento desde dentro. Mientras calculaban mentalmente toneladas de hierro. La estafa se volvía psicológicamente irreversible. Porque cuando una víctima puede ver, tocar y recorrer aquello que cree que va a comprar, la mentira se convierte en realidad. Al final del recorrido, Lustig dejó caer la última pieza de presión. El contrato sería adjudicado rápidamente. El gobierno necesitaba liquidez urgente. Solo uno obtendría el privilegio. Y así, sin amenazas, sin prisas visibles, sin levantar sospechas, Victor Lustig había logrado lo imposible: convencer a 5 empresarios de que la Torre Eiffel estaba en venta. En toda gran estafa hay un momento decisivo. El instante en el que el estafador deja de hablarle a un grupo y elige a su verdadera víctima. Para Victor Lustig, aquel momento llegó poco después de la visita privada a la Torre Eiffel. Mientras los empresarios analizaban cifras y posibilidades, Lustig observaba algo mucho más importante: sus inseguridades. Había hombres ricos en esa sala. Hombres poderosos. Hombres experimentados en contratos estatales. Pero también había uno que no encajaba del todo. Un empresario llamado André Poisson. Poisson no era el más adinerado, ni el más influyente, ni el más respetado dentro del círculo industrial parisino. De hecho, muchos lo veían como un recién llegado. Un hombre que había hecho fortuna relativamente rápido, pero que aún buscaba desesperadamente validación social entre la élite. Y Lustig lo detectó al instante. Porque los grandes manipuladores no buscan al más rico. Buscan al que más necesita pertenecer. Días después de la reunión, Lustig contactó a Poisson de manera privada. Le pidió un encuentro discreto, lejos de los demás empresarios. El lugar elegido fue nuevamente elegante, pero más íntimo. Allí, Lustig abandonó momentáneamente su fachada burocrática para revelar una supuesta confesión personal. Le explicó que, aunque el proceso de adjudicación era oficial, existían dinámicas internas dentro del ministerio. Influencias. Preferencias. Recomendaciones privadas. Y fue entonces cuando deslizó la pieza clave de la manipulación. Si Poisson quería asegurar el contrato, debía demostrar que entendía cómo funcionaban realmente los negocios gubernamentales. En otras palabras, un soborno. Pero Lustig no lo presentó como corrupción.
Lo presentó como protocolo no escrito, como una señal de seriedad, de compromiso, de madurez empresarial. Poisson quedó paralizado. No solo estaba ante la oportunidad de comprar la Torre Eiffel, sino ante la posibilidad de ganar prestigio dentro de los círculos industriales más altos de Francia. Pero también tenía miedo. Miedo de equivocarse. Miedo de parecer ingenuo. Miedo de perder la oportunidad frente a competidores más experimentados. Y Lustig percibió esa lucha interna. Así que aplicó la presión final. Le confesó que él mismo no provenía de una familia aristocrática y que entendía lo difícil que era abrirse paso entre las élites. Fue una mentira diseñada para crear conexión emocional. Funcionó. Porque en ese instante, Poisson dejó de ver a Lustig como un funcionario y empezó a verlo como un aliado dentro del sistema. Un hombre que podía ayudarlo a ascender. Horas después, André Poisson tomó la decisión que lo convertiría en parte de la estafa más absurda del siglo. Aceptó pagar el soborno. Y con ese gesto, sin saberlo, acababa de comprar la Torre Eiffel. La reunión final fue breve, pero histórica. Victor Lustig y André Poisson se encontraron en privado para cerrar los últimos detalles del acuerdo. Sobre la mesa descansaban documentos oficiales perfectamente elaborados. Contratos de adjudicación. Permisos de desmontaje. Autorizaciones ministeriales. Cada hoja llevaba sellos del gobierno francés, firmas, numeraciones administrativas. Todo parecía incuestionable. Poisson revisó los papeles con manos ligeramente temblorosas. No estaba comprando una fábrica. No estaba adquiriendo maquinaria. Estaba comprando la Torre Eiffel. Un símbolo nacional. Una estructura única en el mundo. Un contrato que, en su mente, lo colocaría entre los grandes industriales de Europa. Lustig, siempre impecable, mantuvo la calma durante todo el proceso. Respondía preguntas con precisión burocrática. Se mostraba paciente. Profesional. Pero por dentro, estaba a minutos de ejecutar la estafa más audaz de su carrera. Finalmente, llegó el momento decisivo. Poisson aceptó el acuerdo. Pagó una suma gigantesca por los derechos de desmontaje del monumento, más el soborno privado solicitado por Lustig para asegurar la adjudicación. El dinero fue entregado. Los documentos, firmados. Las manos, estrechadas. En ese instante. Sin violencia. Sin forzar puertas. Sin disparar un solo tiro. Victor Lustig había vendido la Torre Eiffel. Horas después, desapareció de París. Viajó inmediatamente a Austria con el dinero en su poder, sabiendo que el tiempo antes del descubrimiento sería limitado. Pero ocurrió algo que ni siquiera él había previsto. Pasaron los días. Y nadie denunció la estafa. Poisson, al comenzar a investigar el proceso de desmontaje, descubrió la verdad. No había contrato real. No existía adjudicación. El funcionario no figuraba en el ministerio. Había sido engañado. Pero denunciar significaba algo peor que perder dinero. Significaba admitir públicamente que había comprado la Torre Eiffel creyendo que era un acuerdo secreto del gobierno. El ridículo sería devastador. Su reputación quedaría destruida. Así que tomó una decisión que cambiaría la historia del fraude. Guardó silencio. Y ese silencio le dio a Victor Lustig la confirmación que necesitaba para hacer algo todavía más increíble. Historias como esta nos recuerdan que la realidad muchas veces supera a la ficción. Y si te apasionan los relatos históricos que parecen sacados de una película, las conspiraciones reales, los fraudes imposibles y los personajes más brillantes y oscuros de la historia,
Este es tu lugar. Suscríbete ahora a Conocimiento al Día. Porque lo que viene a continuación en esta historia no solo es más grande, es todavía más absurdo. Desde Austria, con el dinero de la venta en su poder, Viktor Lustig esperaba una cosa inevitable: la denuncia. Sabía que, tarde o temprano, André Poisson descubriría la verdad, acudiría a la policía y activaría una persecución internacional. Pero los días pasaron. Luego semanas. Y el silencio continuó. Ningún titular. Ninguna orden de captura. Ninguna investigación pública. Al principio, Lustig pensó que era cuestión de tiempo. Después, entendió algo mucho más poderoso. La vergüenza estaba protegiéndolo. Poisson no había denunciado porque admitir la estafa significaba admitir su propia ingenuidad ante la élite parisina. Había comprado la Torre Eiffel creyendo participar en un acuerdo secreto del gobierno. El ridículo social era peor que la pérdida económica. Y esa reacción humana fue la chispa que encendió la segunda parte del plan. Porque Lustig comprendió una verdad peligrosa. Si nadie denunciaba, la estafa podía repetirse. Regresar a París era arriesgado. Pero también era una oportunidad irrepetible. El fraude aún no había sido expuesto públicamente. La torre seguía en pie. Y los rumores sobre su mantenimiento continuaban circulando. Así que tomó una decisión que definiría su leyenda criminal. Volvió a Francia. Caminó otra vez por las mismas calles. Se alojó nuevamente en hoteles elegantes. Retomó su identidad falsa como funcionario del gobierno. Y repitió el proceso. Nuevas cartas oficiales. Nuevos empresarios metalúrgicos. Nueva reunión confidencial. La misma historia. El mismo discurso. La misma Torre Eiffel, puesta en venta por segunda vez. Pero esta vez, algo fue diferente. Uno de los empresarios comenzó a sospechar. Había inconsistencias. Pequeños detalles administrativos que no encajaban. Antes de que el contrato pudiera cerrarse, alertó a las autoridades. Y por primera vez, el nombre de Viktor Lustig empezó a circular dentro de la policía francesa. El estafador más elegante de Europa acababa de perder el anonimato que había protegido su obra maestra. La segunda venta no llegó a completarse. Pero el intento bastó para convertir su historia en leyenda criminal. Porque nadie antes, ni después, se atrevió a vender el mismo monumento nacional 2 veces. Tras el intento fallido de repetir la venta de la Torre Eiffel, París dejó de ser terreno seguro para Viktor Lustig. Su nombre comenzó a circular discretamente entre autoridades. Nada público aún, pero el anonimato que había protegido su mayor hazaña empezaba a desmoronarse. Como todo gran estafador, Lustig entendía cuándo desaparecer. Abandonó Francia y cruzó el Atlántico rumbo a Estados Unidos. Pero lejos de retirarse, elevó aún más el nivel de sus fraudes. En América perfeccionó uno de sus engaños más famosos: la máquina de imprimir dinero. Un dispositivo que supuestamente duplicaba billetes auténticos. Funcionaba lo suficiente para convencer a inversores, antes de dejar de producir copias, momento en el que Lustig ya había desaparecido con el pago inicial. Su reputación dentro del mundo criminal creció tanto, que incluso llegó a cruzarse con una de las figuras más peligrosas de la época: Al Capone. Según los registros, Lustig logró estafar al propio capo sin que éste ordenara su ejecución, algo casi milagroso dentro del crimen organizado. Pero ninguna racha dura para siempre. En 1934, agentes federales estadounidenses comenzaron a seguirle la pista por múltiples cargos de falsificación y fraude. Finalmente fue arrestado.
Durante el registro encontraron documentos falsos, identidades múltiples y evidencia de años de estafas internacionales. El hombre que había vendido la Torre Eiffel terminaba esposado. Fue condenado y enviado a una de las prisiones más temidas del mundo, Alcatraz. Allí pasó sus últimos años, lejos del lujo, los trajes impecables y los salones elegantes donde había ejecutado sus mayores obras de manipulación. Victor Lustig murió en prisión en 1947. Sin fortuna. Sin poder. Pero con un lugar asegurado en la historia criminal mundial. Porque, incluso décadas después, su nombre seguiría asociado a la estafa más absurda, elegante e increíble jamás realizada. La venta de la Torre Eiffel. La historia de Victor Lustig no trata realmente sobre hierro, ni sobre contratos falsos. Trata sobre algo mucho más profundo. Percepción. Lustig no vendió la Torre Eiffel porque fuera un genio de los documentos. La vendió porque entendía a las personas. Entendía la ambición de pertenecer. El miedo a quedar fuera. La codicia disfrazada de oportunidad exclusiva. Sabía que, si hacía sentir a alguien privilegiado, ese alguien haría el resto del trabajo por él. Su mayor arma no fue la mentira. Fue el estatus. Y su mayor cómplice. La vergüenza de sus víctimas. Porque la estafa solo funcionó por una razón final. Nadie quería admitir que había sido engañado. Hoy, la Torre Eiffel sigue en pie, iluminando el cielo de París como símbolo de historia y orgullo nacional. Pero pocos saben que hubo un momento en el que, sobre el papel, tuvo dueño privado. Y que un solo hombre, armado únicamente con elegancia, psicología y audacia, logró vender el monumento más famoso del mundo. No una vez, sino dos. Y esa es la delgada línea entre el poder y la ilusión. Esto fue Conocimiento al Día.